Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. Esdras preparó su corazón para así cumplir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para así cumplir las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras preparó su corazón para así cumplir las escrituras. Esdras preparó su corazón para enseñar la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para enseñar las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras preparó su corazón para enseñar las escrituras. Débil soy, tu fuerza es tal, que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. En la prueba y dolor, cuídame, oh buen Señor, y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. Éxodo capítulo 24. Confirmación del pacto en Sinaí. Dios dijo a Moisés: Suban ante el Señor tú, Aarón, Nadab, Abidú y 70 de los ancianos de Israel, y se postrarán a distancia. Luego se acercará Moisés solo al Señor, pero no se acerquen ellos ni suba el pueblo con él. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras del Señor, y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar y 12 piedras, según las 12 tribus de Israel. Luego mandó a unos jóvenes de los hijos de Israel
y estos ofrecieron holocaustos y mataron toros como sacrificios de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Asimismo, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes referente a todas estas palabras. Luego Moisés, Aarón, Nadab, Abidú y 70 de los ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante en pureza al mismo cielo, y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantaron Moisés y Josué su ayudante, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. He aquí Aarón y Hur están con ustedes. El que tenga algún asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. La gloria del Señor posó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día él llamó a Moisés dentro de la nube, y la apariencia de la gloria del Señor en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Moisés entró en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Muy buenos días, querida familia en el Señor. Qué bueno, ya estamos en el segundo domingo de septiembre. Este año se nos fue y no nos dimos cuenta. Pero gracias al Señor que por sus misericordias estamos bien.
y seguimos disfrutando de este servicio virtual, pregrabado y del servicio presencial. Ustedes desde sus casas y nosotros a esta hora en la iglesia, en el servicio presencial. Bienvenidos ustedes, todos los que deseen acompañarnos en el servicio presencial aquí en la calle 3, número 11E 55, en Quinta Oriental. Qué bueno tenerlos en este lugar, que compartamos un cafecito como el hermano Felipe y la hermana Jimena nos tienen acostumbrados, o simplemente charlando y viéndonos. Qué bueno disfrutar de la comunión los unos con los otros. Estamos en una nueva serie llamada Volvamos a la Palabra, porque nos hemos dado cuenta de que es necesario volver a las Escrituras, volver a incentivar a la iglesia e incentivarnos a nosotros mismos a la necesidad de retornar a las Escrituras como una devoción, como una piedad diaria, como un ejercicio espiritual que se desarrolla a diario. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he llamado palabra, obediencia y poder. Fíjense, cuando una persona va a una academia a aprender a conducir, los carros no son carros normales, son carros especiales. Una de las particularidades de estos carros que deberían tener todas las entidades que enseñan a conducir a las personas es que tiene dos palancas, es decir, frenos, dos aceleradores, dos embragues, porque si bien es cierto, el estudiante, el alumno, el que está aprendiendo a manejar carro, debe hacerlo. Cuando lo hace mal, ahí está el instructor que mete el frenazo y evita el accidente. De esa manera, la persona aprende a conducir, se lleva un susto que es bueno para él, porque así aprende, pero es seguro. ¿Por qué doy este ejemplo de aprender? Porque en la vida cristiana es algo levemente similar, como aprender a conducir, porque de hecho yo creería que si de la analogía de conducir se trata, aprenderemos a conducir perfectamente cuando estemos en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Mientras estemos aquí, siempre cometeremos errores en esta vida de aprendizaje a conducirnos. Necesitamos a ese instructor que nos esté frenando cuando no lo hacemos, cuando queremos acelerar, y que esté evitando que ocasionemos un accidente que nos haga perder la vida. Les invito a que abran sus Biblias en Éxodo 24. Y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con Éxodo 24? De pronto ahorita notamos algunas precisiones en las analogías. Éxodo capítulo 24 ya lo estuvimos leyendo, pero vamos a ver algunos apartes de este capítulo. Versículos 1 en adelante. Dios dijo a Moisés: suban ante el Señor tu Dios, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y se postrarán a distancia. Luego se acercará Moisés solo al Señor, pero no se acerquen ellos, ni suba al pueblo con él. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar y 12 piedras según las 12 tribus de Israel. Luego mandó a unos jóvenes de los hijos de Israel, y estos ofrecieron holocaustos y mataron toros como sacrificios de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Asimismo tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo.
el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes referente a todas estas palabras. Luego Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque nos provees tu palabra santa, preciosa, que nos habla, nos instruye. Gracias porque podemos ver en este precioso libro cosas que ocurrieron hace mucho tiempo, pero que nos enseñan hoy. Cosas que enseñaste en tiempos antiguos para que hoy también aprendiéramos de ellas. Te pido que tú dirijas mi boca, mis pensamientos, y que tu Santo Espíritu sea hablándonos a todos nosotros, a los que están en casa, a los que estamos aquí. Bendícenos, Señor, en Jesucristo. Amén. Fíjense, hay dos versículos. Versículo 3, que dice: Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose muy de mañana erigió al pie del monte un altar y 12 piedras que son las 12 tribus de Israel. Versículo 7. Asimismo tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Hay que entender un poco el Éxodo para tratar de ver a qué se refiere las palabras del Señor, versículo 3, y el libro del pacto, versículo 7. ¿Son los 10 mandamientos? No. Aunque yo estoy de acuerdo con el doctor Daniel Block cuando dice que no deberíamos llamar 10 mandamientos, sino el decálogo, porque no son mandamientos, son enseñanzas de Dios a su pueblo. Son 10 enseñanzas para una vida mejor en el pueblo que adora al Señor. Son 10 palabras, decálogos. El decálogo, las 10 palabras o las 10 afirmaciones de Dios para su pueblo. El decálogo tiene como base no la obligación de la obediencia para la salvación, sino la gracia de la salvación. Capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La base de las 10 palabras o de los 10 juicios de Dios o de los 10 consejos de Dios, la base es su gracia. Ustedes eran esclavos en Egipto. Yo los saqué de la esclavitud. Así que, como yo los saqué, yo les voy a dar 10 razones por las cuales deberían vivir de esta manera, para que vivan mejor. Les voy a dar 10 formas de tener una vida que honre a mí y que los bendiga a ustedes como nación. Y se les da los 10 mandamientos. Era uno el decálogo, pero parece que el decálogo, los llamados 10 mandamientos, no son el libro del pacto. Al parecer, el libro del pacto tiene que ver con los capítulos 20, versículo 22 al 23, versículo 19. Éxodo 20, 22 dice: y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, hasta el capítulo 23, versículo 19, donde dice, he aquí, versículo 23 de Éxodo, capítulo 23, versículo 19, donde termina: no cocerás al cabrito en la noche de su madre. Aquí yo envío un ángel del Señor. Y ahí cambia el tema en el capítulo 23. Entonces, al parecer estos capítulos 20
22, 21, 22 y 23 hasta el 19. A esto se le conoce como el libro del pacto. Incluso algunos dicen que es hasta el capítulo 33, hasta el versículo 33 del capítulo 23. Toda esa sección es una sección que habla de las diversas leyes que debían regir en el pueblo de Israel para una vida de obediencia al Señor, leyes diversas acerca de la honestidad, del año sabático, de las fiestas de peregrinación, de las ofrendas, sacrificios, las condiciones para la obediencia. Esas eran las palabras del pacto y esas fueron las palabras que Moisés les refirió a los israelitas. A lo que los israelitas respondieron, versículo 3, segunda parte: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. El capítulo 24, versículo 7 dice: asimismo tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Esta sección de mandatos, de ordenanzas, este libro del pacto: si ustedes son mi pueblo, ustedes deben vivir de acuerdo a la gracia que yo he manifestado a ustedes y de acuerdo a esta forma para que ustedes puedan disfrutar de la vida que yo les concedo. Eran tan importantes estas palabras para el pueblo de Israel. La vida de Israel debería girar en torno al libro del pacto. La vida del pueblo de Israel, principalmente de los líderes religiosos y políticos, debía girar en torno al libro del pacto, no solamente al decálogo, a las 10 palabras de Dios, sino a todas las demás palabras que el Señor había proferido para que el pueblo de Israel tuviera una vida digna. El pueblo de Israel malinterpretó las palabras del Señor y las vio como reglas, un número de 613 reglas que cada israelita debería chulear si era que pretendía ser piadoso. Cuando la palabra de Dios se convierte en el libro de normas y no en el libro de la gracia. Cuando el pueblo de Israel y el pueblo de Dios a través de las edades ve este libro como un libro de reglas por cumplir, de un Dios que exige para poder amar. Cuando eso se hace, el pueblo del Señor pierde la bendición de disfrutar. A través de los siguientes domingos vamos a ver cuál era el libro de la ley que el salmista o los salmistas disfrutaban. El libro del pacto también, el decálogo, el libro de la ley, las instrucciones sobre la santidad. Era un libro para ser escuchado, ser leído por algunos y escuchado por todos y ser disfrutado. Esa es la forma de conducirse bien. Es la forma de disfrutar de una relación preciosa con el Dios que nos ha liberado del Egipto, de la esclavitud. Y es una forma preciosa para vivir con el prójimo. El libro del pacto, que fue leído a oídos de todo el pueblo, era un libro para ser tenido en cuenta, para ser disfrutado, para ser consumido como esa palabra que alimentaba el corazón para una vida mejor. La palabra la tenemos. Eso que bendecía a Israel como nación, la tenemos en nuestra casa y puede bendecirnos hoy.
En una serie que hace algunos años compartimos, los 10 mandamientos obsoletos o absolutos, recordábamos que el decálogo es la palabra de Dios que da vida al pueblo de Dios a través de las edades. Claro que el decálogo no es una serie de palabras obsoletas para hoy. Son absolutas. Y el libro del pacto, claro que nos sigue instruyendo a nosotros. Ahí conocemos algo del corazón del Señor al que adoramos y ahí conocemos algo de nuestro corazón. Las leyes que fueron dadas para proteger al prójimo, para proteger a los animales, para proteger a los demás. Es el mismo libro que hoy nos puede enseñar principios de cómo cuidar y proteger al otro. Palabras. Eran las palabras que fueron leídas, las palabras del pacto que fueron escritas por Moisés. Palabras, promesa de obediencia. Palabra, promesa y poder podría llamarse, o palabra, obediencia y poder, como usted quiera escribirlo. Pero hay una promesa del pueblo de Israel. Y usted ya la leyó y a usted le dio risita, ¿cierto? Cuando la estuvo leyendo. Vamos a leer nuevamente los versículos 3 y 7. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Qué fácil promete el pueblo. Versículo 7. Asimismo tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Le ha hecho promesas hacia el Señor. ¿Ha prometido usted cambiar? ¿Ha prometido usted mejorar? Queridos, hermanas, ustedes saben, tanto como yo, que muchas veces hacemos promesas fácilmente y muy fácilmente las rompemos. El pueblo de Israel prometió a una voz, no fueron unos cuantos, fue toda la nación prometiendo. Vamos a hacer un resumen de la siguiente sección del libro de Éxodo. Si vemos atrás, en el capítulo 12, el pueblo de Israel sale. En el capítulo 15 hay un cántico por las maravillas de Dios. Luego viene las codornices, el maná, la peña de Oreb, la visita de Jetro, la organización de la nación. Éxodo 20, el decálogo, conocido como los 10 mandamientos, el libro del pacto, y ellos prometen. Claro, no van a prometer si están contentos, si han visto la mano poderosa del Señor, abriéndoles el mar, dándoles la libertad, proveyéndoles maná, proveyéndoles agua, proveyéndoles carne en el desierto, proveyéndoles agua de la roca, no solo de Mara, las aguas amargas. Ellos prometen. Pero a continuación, el Señor invita a Moisés. Lo dice en los últimos versículos del capítulo 24 de Éxodo. Y el Señor le da una serie de palabras a Moisés que están en los capítulos 25 al 31, dándole instrucciones de cómo deberían hacerse los holocaustos, de cómo debía construirse el tabernáculo, principalmente el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, la consagración de Aarón y de los demás sacerdotes, el altar del incienso, las ofrendas, todos aquellos que iban a servir en la construcción del tabernáculo. Hay un paréntesis entre la promesa del pueblo y la llegada de Moisés otra vez.
El pueblo promete. Y después de que el pueblo promete que va a obedecer todas las palabras del Señor, Moisés sube con los 70 ancianos, pero Moisés solo se va a donde está la presencia del Señor y permanece allá 40 días y 40 noches, donde se les da instrucciones detalladas de cómo debía ser el tabernáculo. Lo siguiente que hace el pueblo es que cuando Moisés está allá 40 días, después de que han prometido consagración al Señor, obediencia al Señor, ellos dicen: ¿dónde está este Moisés? Ya hace 40 días que se fue y no ha regresado. ¿Por qué no nos hacemos un becerro de oro y hacemos fiesta para el Señor? El Señor ya se había manifestado, Éxodo 20. Se había manifestado a Israel en una oscuridad densa. El Señor mismo les dijo: ustedes no vieron ninguna forma, ninguna figura, para que no se hicieran una figura de Dios. No te harás imagen, era el segundo mandamiento. Y lo primero que hacen ellos, después de prometerle al Señor obediencia, es desobedecer. Se construyen un becerro de oro para adorar. Y cuando llega Moisés con las 2 tablas de la ley de Dios escritas con el dedo de Dios, baja Moisés resplandeciente por haber estado en la presencia del Señor. Y cuando ve al pueblo adorando al becerro, toma las tablas y las rompe. Las tablas que el Señor mismo había escrito. Ahí está la condición. Ahí están las promesas del ser humano. Querido, esto no se trata de usted. Hermana, no se trata de su obediencia. No se diga mentiras. No somos nadie para prometerle al Señor algo y cumplirlo. El pueblo de Israel acaba de prometer 2 veces, versículos 3 y versículo 7 de Éxodo 24. 2 veces prometiéndole al Señor obediencia. Y lo siguiente que aparece que hacen es desobediencia. Un ídolo. Es el corazón del ser humano. Palabra, promesa de obediencia. Afortunadamente el pasaje no termina allí, sino que en medio de la palabra y la promesa hay algo precioso que usted necesita leer una y otra vez. Versículos 4 al 6. Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose muy de mañana erigió al pie del monte un altar y 12 piedras según las 12 tribus de Israel. Luego mandó a unos jóvenes de los hijos de Israel y estos ofrecieron holocaustos y mataron toros como sacrificios de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Asimismo tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Y vuelve a los tazones. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, referente a todas estas palabras. El pueblo acaba de recibir algo. Ojo con lo que acabaron de prometer, porque es un pacto so pena de muerte. Y no nos dice más, solo que tomó la sangre y roció con ella al pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Recuerden muy bien cómo va contando la historia Moisés en el libro de Éxodo.
El Señor habla no solamente las 10 palabras al pueblo, sino que le da una serie de instrucciones a Moisés. Moisés luego las escribe y se las dice al pueblo. El pueblo promete obediencia. Moisés les dice a unos jóvenes que hagan un sacrificio, los jóvenes hacen el sacrificio. Toma la sangre, la mitad de la sangre en tazones y los derrama sobre el altar, y la otra mitad la tiene en sus manos. Vuelve a leer las palabras del pacto, del libro del pacto, y el pueblo vuelve a prometer. Y Moisés esparce la sangre de los tazones que ha quedado sobre el pueblo. A continuación, Moisés sube con 70 ancianos y con Aarón, Nadab y Abiú. Y Moisés va con el Señor 40 días. Después de esos 40 días donde ha recibido las instrucciones específicas del tabernáculo, Moisés baja y ve al pueblo en pecado. Si usted sigue leyendo los capítulos 33 y 34 de Éxodo, se dará cuenta de cómo Moisés intercedió por el pueblo para que no fuera destruido. Y el Señor, que es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, perdona al pueblo y construye en el tabernáculo. Les voy a repetir otra vez. El Señor da palabra. El pueblo recibe las palabras de Moisés y promete obediencia. Moisés sube, recibe más instrucciones de cómo organizar el tabernáculo y baja, y el pueblo está pecando. Y el Señor perdona al pueblo y se construye el tabernáculo. Y Dios vive en medio del pueblo en el tabernáculo. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra en estos pasajes? Por un lado, no cuadra el hecho de que Dios le dice al pueblo: cuidado, alguien va a atravesar el monte, va a subir al monte, porque nadie puede soportar la presencia del Señor, excepto Moisés y los ancianos también, que comen delante de la presencia del Señor y no son destruidos. El Señor tiene gracia sobre Moisés, gracia sobre los ancianos, y les perdona la vida. Pero ¿por qué el Señor no puede habitar donde habita el ser humano? Porque hay una incompatibilidad entre el Dios santo y el pueblo pecador. El pueblo no puede atravesar los límites del monte porque morirá ante la santidad del Señor, a menos que el Señor le permita una protección. Luego el Señor le dice a Moisés que construye un tabernáculo. Moisés lo construye y Dios habita en medio del pueblo. Un momentito, ¿y cómo así que el pueblo antes no puede subir al monte porque la presencia del Señor lo destruiría? Pero luego nos cuenta que el Señor habita en medio del pueblo. La respuesta: palabra, promesa de obediencia y poder. El poder. Y no el poder del ser humano, sino el poder de Dios. Versículos 7 en adelante, otra vez. Asimismo tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, referente a todas estas palabras. El Señor sabía que el pueblo de Israel desobedecería. El Señor sabía que Israel no podría cumplir las palabras del pacto. El Señor lo sabía desde un comienzo y manda a Moisés que tome la sangre de los toros y la derrame sobre el pueblo, la rocíe sobre el pueblo. Es la sangre del primer pacto. Ahí está. Es la sangre de animales inocentes la que protege al pueblo de ser consumido delante de la presencia del Señor
en medio del tabernáculo. Es el instructor, mucho más que el instructor, que nos está enseñando a conducir nuestra vida y sabe que nos podemos estrellar. Y sabe que nos vamos a estrellar, pero Él mismo tiene el freno para evitar que colisionemos y que muramos. Es el mismo Dios que provee la ley, provee la gracia, la sangre que protege al pueblo, preciosa sangre, rociada sobre el pueblo de Israel para que no fuera consumido delante de la presencia del Señor, ante tal magnitud de desobediencia. Y es por eso que Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, el Señor le dice a ese Israel, siglos más tarde, a través del profeta Jeremías: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos fuera de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré, ya no en tablas, sino en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la misma palabra del Señor que nos muestra su gracia. Nos da su instrucción para que vivamos bien, en comunión con Él y en comunión los unos con los otros. Pero son las promesas que nosotros hacemos que a cada rato invalidamos. Y es el poder del Señor. Cuando Jesús toma la copa y les dice a sus discípulos: esta es mi sangre del nuevo pacto. Ya no la sangre de toros, la sangre del Cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Es así como el Espíritu Santo puede vivir en usted, si es que usted cree en Jesús, a pesar de su pecado. Es la sangre de Jesús que ha perdonado, le ha limpiado su pecado. Es por eso que si usted no cree en Jesús, usted puede intentar ser la mejor persona sobre la tierra, el filántropo más grande de Cúcuta, que usted fallará pronto antes de que termine el día y pisoteará su promesa, a menos que el Señor le haya puesto freno a su vida y con la sangre de su precioso Hijo le haya limpiado, le haya perdonado. Es la vida de Él por la nuestra. Es la sangre derramada del inocente por el culpable. Eso también es lo que nos dice su palabra. Es lo que creemos y es en aquello que esperamos. ¿Está usted agradecido por la gracia del Señor? ¿Está agradecido porque no está conduciendo solo, sino con el Dios que lo protege, que le pone freno cuando usted quiere acelerar, que protege su vida cuando usted la quiere destruir? El Señor que nos da la vida gracias a la preciosa sangre del Cordero de Jesús, en quien creemos, a quien seguimos, a quien adoramos. Si usted no sigue a Cristo, usted lo sabe muy bien. Si usted no cree en Jesús como el Cordero de Dios, como su Salvador y Señor, entonces esto es un libro de instrucciones huecas,
del pasado, que no tienen ningún poder sobre usted. Pero yo le invito a que vea la gracia del Señor manifestada en su palabra, la que usted debe leer con frecuencia, de la que se debe alimentar, que le presenta a Cristo, en quien usted debe creer y a quien debe seguir y a quien debe adorar. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu preciosa obra al dar de tu amor y en tu amor a Jesús, tu Hijo, en propiciación por mis pecados. Gracias porque tu Hijo amado se humanó para cumplir las promesas que no puedo cumplir, para morir como yo debería morir. Señor, gracias porque no depende de mí. Gracias por tu palabra que nos lo recuerda todo el tiempo. Ayúdanos a enamorarnos cada día más de tu palabra, a confiar en ella y a escuchar tu voz y a seguir a Cristo. Bendícenos, Señor, en Jesucristo. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre, viene de sana virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial,
tierra